Buenos días, compañeros. El tema de nuestra exposición sería los pensamientos de Montesquieu y abarcando un poco acerca de su libro El espíritu de las leyes. Hemos tenido a un estudiante de quinto año de Derecho en la Facultad de Jurisprudencia, el cual su nombre es, mucho gusto. Mucho gusto, mi nombre es Melvin René Hernández. Mucho gusto, Ricardo Martí. Me tomaría tiempo de hacerle unas cuantas preguntitas e indagar un poco acerca de los aportes de Montesquieu y qué legado ha dejado a las ciencias políticas y a las ciencias en sí, las ciencias sociales. Ok, vale. Como primera pregunta, le hiciera, ¿un gobierno déspota o dictatorial es corrupto? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Pues, a decir verdad, la mayor cantidad de veces o la experiencia que hemos tenido a través del diferente estudio de inclusive diferentes corrientes políticas ha sido de que por lo general siempre se corroe, se vuelve corrupto un gobierno, sea déspota, totalitario, democrático, porque inclusive desde la época de Roma siempre han habido problemas en cuanto a la concentración de poder. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos más comunes y conocidos es el de Calígula, que llegó al punto de nombrar a su caballo como parte de la estructura interna del gobierno. Entonces, es porque toda la concentración del poder siempre, cuando está reflejada en una sola persona, nunca conlleva a una manera buena, a una manera positiva, en la cual las personas, miembros de la sociedad, pueden obtener resultados que deban de ser los más apropiados. Entonces siempre se va, bueno, al menos desde mi punto de vista, consiento de que siempre se va a volver dictatorial. Es una dictadura. ¿Lo podría usted asociar a la ambición del poder? Quizás sea la ambición del poder, pero quizás más que todo la posesión de los bienes. Porque también, hay de tener en cuenta la cuestión de los puntos filosóficos que guardan relación. Porque recuerdo lo que son parte en cuanto al estoicismo, donde se establecen de los placeres útiles y necesarios, los placeres inútiles y necesarios, y los placeres inútiles e innecesarios. Entonces, dentro de ese se recalca lo que es el poder político, que únicamente conlleva como a la perdición del alma, como al dolor, que no va a tener ninguna nueva relevancia o ninguna cosa positiva o ningún aporte de las personas. Okay. Continuando, un gobierno democrático o quizás en vías de procesos democráticos puede llegar a corromperse. Si no, ¿y de qué manera, según su criterio, puede llegar a corromperse? Pues estoy consciente de que sí se puede llegar a corromper, pero también es de considerar de que actualmente no hay un gobierno democrático, porque en su totalidad. Ajá, exacto, porque al menos yo recuerdo las teorías, no sé si eran socráticas o aristotélicas, donde establecía de que la democracia respondía a otros factores completamente distintos a los que actualmente se establecen, que inclusive en la Carta Magna de la Unión de Estados Americanos de Estados Unidos se establece que dice de que la democracia no guarda una relación con el sistema actual político, porque ellos establecen, o al menos en las corrientes anteriores se establecía de que el poder debía recaer únicamente en personas que formaran parte de la comuna. Una monarquía. No una monarquía, sino que, por ejemplo, recuerdo lo que decían, más o menos me acuerdo, que ellos establecían de que el poder tenía que estar concentrado en diferentes personas. Sí. Que a través de ese mismo poder, las personas se elegían al azar, se establecían únicamente de una manera no de representación directa. No en cuanto a una representación directa como la actual, que supuestamente uno elige a la persona, pero uno no la conoce. En cambio, esas personas eran extraídas directamente de la población y ya se guardaba una relación directa entre el pueblo y las personas que tenían el poder. Entonces, en este caso, no había una corrupción, porque había un gobierno democrático directamente. Entonces eran pensadores que resurgían de la comuna, por decirlo así. Podemos decirlo como pensadores, pero me acuerdo, creo que en este caso sí fue Sócrates el que decía de que únicamente los que tenían que tener el poder eran los oligarcas, o las personas estudiadas, y si no me equivoco, los miembros del ejército. Pero entonces había problema porque ellos no formaban parte exacta de lo que eran las personas, el pueblo, digamos, todo el pueblo. Porque esas personas siempre, las que él establecía como los que debían de ser los que tenían que tener el poder, eran las personas indicadas, pero en cuanto a su conocimiento intelectual, pero no en cuanto a las necesidades que podía tener las demás personas. Veamos.
¿por qué no debe concentrarse los tres poderes del Estado en las mismas manos? Y menciónelos. Yo consiento de que no se debe de concentrar porque, o sea, la persona, bueno, ya su naturaleza es ser ambiciosa. Ya hasta inclusive, bueno, hasta el punto hasta donde yo sé, ya estamos genéticamente establecidos como para buscar únicamente un beneficio propio. Entonces, siempre se va a buscar únicamente el enaltecimiento de los propios valores y la búsqueda de ya sea el poder, ya sea el dinero, ya sea los placeres. Entonces, o sea, nunca se va a terminar de pensar o nunca se va a pensar en un objetivo que el trabajo de una persona, si se concentrara en este caso el poder en una sola persona, nunca va a ser para el beneficio de todos, sino que únicamente va a ser para un beneficio propio de lo que él consienta como apropiado para las demás personas. Entonces entraría, desde mi punto de vista, en una, ¿cómo se dice?, en una dictadura, en un establecimiento corroído completo del poder, de la concentración del poder político en un solo ente. Porque, o sea, vaya, ¿qué más caso? Por ejemplo, el de la Unión Soviética con Stalin. Hay un montón de corrientes de pensamiento, claro, pero o sea, lo que nos ha dejado entendido todo es de que nunca conlleva nada positivo. Únicamente al asesinato de personas, a la represión de las libertades, e inclusive, no sé qué otro caso les podría citar, por ejemplo, el mismo de Roma. O sea, ahí en el tiempo en la época de la tiranía, o sea, todas las personas tenían que obedecerlo al monarca principal. Entonces la concentración de los poderes nunca traía nada positivo. Igual para el tiempo de Luis XV, si no me equivoco, no estoy muy seguro, hace bastante que no leo, donde él mismo decía de que el Estado soy yo. Y veíamos la realidad, estudiamos cómo era la realidad en ese momento en la sociedad francesa y era una penuria completa, porque todo el poder se concentraba en una sola persona. Entonces, la concentración del poder nunca debe estar en una sola persona, en una sola figura, porque nunca trae un beneficio propio para toda la colectividad, y eso, o sea, está registrado desde años viejísimos, anteriores. Como punto final, acerca de los tres poderes del Estado, los cuales quiero que me lo puede mencionar, y qué piensa acerca de la separación de ellos tres, que lo hayan subdividido en esos tres poderes del Estado. Como punto final. Bueno, entonces está el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Sí. El que nosotros estudiamos más a fondo es el poder legislativo, más que todo por las leyes, y también el judicial, que es nuestra madre, se puede decir, como estudiantes de ciencias jurídicas. Pero igual estudiamos toda la estructura del aparataje estatal, porque estudiamos lo que es la teoría del Estado. Entonces la división de los poderes, siento que es una manera apropiada, pero siempre tiene que estar encaminado al beneficio de la colectividad. Porque inclusive, vaya, en este momento, por ejemplo, si nos remitimos a lo que se conoce como la tierra de las libertades, la tierra de las oportunidades, que es Estados Unidos. ¿Sí? O sea, la división de poderes que ellos tienen, a decir verdad, no ha traído un beneficio directo a las personas. Porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, no cuenta con un seguro de salud, perdón. Es una de las cosas más esenciales. Cosa de que tal vez en otros momentos donde el poder se concentraba en un solo órgano, digamos, no es una sola persona, sino que todo el poder devenía de un solo ente compuesto por diversas personas, tenía más beneficencia para las personas. Ya el caso de la Unión Soviética propiamente, no el caso de Stalin, donde, o sea, a través de toda la estructura que se tenía jerarquizada, se lograron una cantidad enorme de avances. Claro, siempre a expensas de la pérdida de ciertas libertades. Pero igual, o sea, desde mi punto de vista, yo consiento de que la división de poderes siempre tiene que ser la más apropiada en un sistema que ya esté o que conste con los elementos necesarios para que esto se pueda ejecutar de una mejor manera. Porque, por ejemplo, en nuestro país, o sea, la división de poderes no ha sido muy efectiva. Porque si nos fijamos en donde sea de que intentemos enfocar nuestra atención, nuestra mirada, siempre hay corrupción. O sea, nunca se realizan los planes como se habían planteado. Entonces, en unos lugares como los nuestros, en unos estados como el nuestro, exactamente como el nuestro, yo, al menos desde mi punto de vista, pues siento que la división de poderes no es la apropiada, porque se debe de establecer una base firme sobre la cual poder dividir estos poderes y buscar siempre el beneficio de la colectividad por sobre el interés individual de las personas. Tendría que ver así cerca por ser una nación pequeña. ¿Lo considera usted como una república? Como una nación pequeña, tal vez no tanto, porque inclusive hay naciones más pequeñas que han tenido más problemas, pero que su evolución
todavía ha sido mejor. Por ejemplo, de ciertas repúblicas de Asia, donde el cambio ha sido más evidente, por decirlo así. Entonces, pues siento que no tiene mucha relación con el tamaño del país, sino por el antecedente que tiene. Okay. Con esto concluimos la entrevista a un estudiante de quinto año de jurisprudencia, lo cual le agradecemos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Y ahí sí concluimos nuestra presentación. Muchas gracias. De nada, un placer.